el país más saludable no es el que mejor atienden, es el que menos enferma. Colombia tiene programas de gestión integral de enfermedades crónicas de alto costo que son ejemplo en toda la región. Hay una figura muy bonita en prestación que se llama Hospital Padrino. Tenemos que recordar que los territorios pueden ser diferentes y hay que enriquecer esas capacidades locales. Fuera de que gastamos más poquito, el gasto directo de los hogares pagando de su bolsillo es el más bajito de Latinoamérica, exceptuando tal vez Cuba y Uruguay. Lo que hay que hacer es darle un estartazo de liquidez al sistema. Pero necesitamos una cabeza que lidere esas conversaciones y no la tenemos. Hola, un saludo muy especial a quienes nos ven y escuchan en este episodio de la serie Imaginar Colombia, una serie de conversaciones que convoca Valor Público, el Centro de Estudios en Asuntos Públicos de la Universidad de AFIT, con el apoyo de Exim para hablar de los asuntos de política pública más apremiantes para el futuro de Colombia. Se trata de imaginarnos el país dentro de 20 años, pero sobre todo se trata de preguntarnos cómo llegar allá, qué acciones debemos tomar en el corto, el mediano y el largo plazo para materializar ese sueño. Hoy vamos a hablar de salud, del sistema de salud, del futuro del sistema de salud de los colombianos. En los 30 años que han pasado de la existencia del sistema de salud, al menos como lo hemos conocido hasta ahora, hemos tenido avances muy impresionantes. Quizá es una de esas pocas cosas en las que Colombia se destaca por encima de países similares o en la que Colombia tiene un desempeño mejor al que uno esperaría para su nivel de desarrollo, quizá también con asuntos de energía. No hay muchas cosas más en las cuales tenemos un desempeño atípicamente bueno. Entre otras cosas, por ejemplo, ya hemos llegado a una cobertura prácticamente universal, hemos logrado avances en la esperanza de vida mucho mayores al avance promedio que han tenido los países de la OECD, por ejemplo, en estos 30 años, pero también hemos logrado reducir las muertes evitables en estos 30 años también, más que lo han hecho el promedio de países de la OECD. Y todo esto lo hemos hecho a un costo bastante razonable, a un costo menor para el sistema del que incurren en otros países o en países desarrollados, de hecho. Y no solo para el sistema como un todo, sino para los colombianos, para cada uno de nosotros. El gasto de bolsillo por los servicios de salud ha llegado a unos niveles muy bajos, incluso más bajos que los de países en desarrollo, pero persisten unos desafíos, algunos desafíos que tienen que ver con un sistema que se desarrolla y madura, que tienen que ver con que vivimos más. Ese incremento en la esperanza de vida pues también nos trae unos retos al sistema de salud. Vivimos más tiempo y vivimos más tiempo en edad adulta en la que requerimos más de los servicios de salud. Pero también hay una serie de desafíos que han surgido recientemente o se han agudizado otros por algunas decisiones de política pública que se han tomado, sobre todo en los últimos años. Entonces, para hablar del futuro del sistema de salud de los colombianos, tenemos hoy dos invitados extraordinarios, dos expertos en los asuntos de salud pública y política de salud. Tenemos hoy con nosotros a Victoria Soto. Victoria es economista, es especialista en economía social y magíster en economía. Tiene un doctorado en ciencias de la salud pública por la Universidad Católica de Lovaina. Tiene más de 20 años de trayectoria y experiencia en docencia, en investigación, en consultoría, en asuntos de salud pública. Hoy es profesora de ICESI y además dirige el Centro de Estudios para la Protección Social y la Economía de la Salud también en ICESI. Victoria, gracias por estar aquí con nosotros en Imaginar Colombia. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y tenemos también con nosotros hoy a otro invitado extraordinario, Ramón Abel Castaño. Ramón Abel es médico del CES con un máster en gestión y salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y un doctorado en política y salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Ramón Abel es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina Colombiana. Tiene también una larga trayectoria como consultor experto en sistemas de salud y es autor, entre otras cosas, de un libro reciente que se llama Reforma a la Salud, sí o no,
5 razones por las cuales la propuesta de Petro no resuelve los problemas de fondo de la salud en Colombia. Así que, Ramón Abel, también muchas gracias y bienvenido a esta serie Imaginar Colombia. Muchas gracias, César, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Muy bien, entonces entremos en materia. Vamos a empezar tal vez con una pregunta que puede parecer simplista, pero es una pregunta que nos pone como el ojo en el objetivo. Y nos sitúa pues como en el futuro precisamente, y es, si ustedes tuvieran que pensar en un par de indicadores o un par de dimensiones a los cuales ponerles una meta en términos de salud para los colombianos de aquí a 20 años, ¿qué escogerían? ¿Cuáles serían como esos 2 indicadores o esas 2 situaciones a las cuales nos podemos poner como meta para los próximos 20 años? Pues César, yo creo que 2 indicadores que mostraran, que permitieran decir que Colombia tiene un nivel de salud muy bueno y por lo tanto ese nivel de salud es un factor fundamental del crecimiento económico y del desarrollo. Esos 2 indicadores serían la expectativa de vida al nacer y la mortalidad evitable, la mortalidad prematura potencialmente evitable. La expectativa de vida al nacer es un indicador muy agregado que recoge muchas cosas, que recoge el nivel de ingreso de la gente, el nivel educativo, los factores ambientales, todo lo que influye sobre la salud, no solamente la prestación de servicios como tal. Pero es un indicador en el que obviamente el sistema de salud pues también contribuye. Y el otro indicador, que es el de la mortalidad prematura potencialmente evitable, pues hay uno que sí depende de la forma como se prestan los servicios de salud y otro, porque el indicador se parte en 2, esa otra segunda parte sí depende también de qué tanto nos preocupamos por mantener la población sana, por evitar que se enferme. Yo creo que esos 2 indicadores serían muy importantes porque nos da cuenta de que Colombia en 20 años sí ha progresado en salud. Muy bien. Y Victoria, tus 2 indicadores. Pues ya Ramón Abel mencionó los resultados en salud, que es lo que debe responder finalmente un sistema de salud. Yo diría que esto tenemos que hacerlo con protección financiera, porque cuidar la salud implica que nosotros no tengamos que gastar o ante una eventualidad en ella, pues esto no implique que las personas caigan en pobreza o tengan que salir a vender el carro, la casa o tomar otras decisiones, incluso del plato de comida que yo tengo en mi hogar. Entonces yo te diría que ahí deberíamos mantener un gasto de bolsillo bajo, manteniendo esa protección financiera. No obstante, ello tiene que ser equitativo o mantener esa equidad entre el sistema de salud, al igual que nos dé un direccionamiento de qué tan sostenible es lo que nosotros estamos proponiendo dentro de nuestro sistema de salud. Muy bien, ahí están pues nuestros principales indicadores que nos sitúan la discusión en el futuro. Por supuesto, el resto de esta conversación va a ser sobre cómo llegar allá, porque no basta con imaginarnos ese futuro, tenemos que proponerle al país cuál va a ser el camino que vamos a recorrer para llegar allá. Entonces quiero proponerles empezar con una pregunta sobre o escucha uno mucho y nos ponemos, digamos, esta meta de salud para todos. Ese es como el gran objetivo que tenemos. Cuando hablamos de salud para todos, ¿qué es lo que queremos decir? Y en el caso colombiano, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué implica salud para todos? Es una meta muy ambiciosa que pone el ojo en un indicador agregado como sociedad, ¿sí? Es decir, que los colombianos seamos más sanos en promedio y podamos disfrutar de una vida mucho más saludable, con menos limitaciones y menos discapacidad temporal o permanente, y fuera de eso una vida más larga, ¿no? ¿Por qué es tan importante eso? Porque si tenemos una vida sana, tenemos una capacidad de producir mucho mayor, ¿sí? El campesino, de sembrar sus cultivos, recoger sus cosechas, el conductor de camión, de llevar la carga de un lado a otro, el operario en una fábrica, de trabajar y trabajar sin enfermarse, el que piensa, hace un ejercicio intelectual, pues tener la tranquilidad y la salud para poder ejercer y producir. Entonces, es un factor de crecimiento económico muy importante. La salud es un factor del crecimiento. Entonces, por eso cuando hablamos de ojalá lograr el mayor nivel posible de salud para todos, estamos hablando de una meta muy ambiciosa que nos lleva a hacer una reflexión muy importante, y es que cuando la gente piensa en salud, los que no estamos pues en el sistema de salud, ¿no? Cuando la gente piensa en salud, piensa es cuando se enferma. La gente dice, uy,
voy para donde el médico. ¿Por qué? No, porque es que tengo algo, me siento raro, ¿cierto? Voy para donde el médico, ojalá me atiendan. Ojalá me atiendan y rápido, ¿cierto? Me duele aquí, voy para donde el médico. La mayoría de la gente no piensa en salud en términos de tener una capacidad funcional o una calidad de vida óptima para poder trabajar y producir sin interrupción, ¿cierto? Bueno, hoy en día es más común que la gente piensa en el gimnasio, la actividad física, no fumar, pero todavía tenemos una brecha muy grande como sociedad en tener conciencia de que lo que importa realmente para progresar como país es que la gente esté sana, no que cuando se enferma le pongan el medicamento de última tecnología o la intervención, el cateterismo más complejo, porque ese tipo de salud no es el que contribuye al desarrollo. Es como decir, el país más saludable no es el que mejor atienden, es el que menos enferma. Exactamente, el que menos se enferma. Y ahí es donde está el reto. Yo creo que esa ambición de tener ese nivel agregado de salud nos pone frente a esa disyuntiva, porque si el país tiene unos recursos que son definidos, limitados, finitos, para lograr la mejor salud posible, como sociedad tenemos que responder una pregunta. ¿Será que hacemos más énfasis en la prevención, en la promoción de la salud para que la gente esté sana y produzca y la economía crezca? ¿O hacemos más énfasis en proteger financieramente a los hogares? Porque es que proteger financieramente a los hogares implica dar cobertura, sobre todo en aquellos medicamentos, tratamientos, etcétera, que son de alto costo y que impactan la salud de los hogares. Y esas dos cosas no se pueden lograr simultáneamente al máximo. Hay que hacer un poquito menos de lo uno para poder hacer más de lo otro, o un poquito menos de lo otro para poder hacer más de lo uno. Sí, ahí hay dilemas, pues se nos presentan dilemas que precisamente el rol de la política pública es tratar de resolver de la mejor forma esos dilemas. Pero también es cierto que en estos 30 años, y esto lo hablábamos tal vez con Victoria antes de ponernos ya pues aquí a grabar el episodio, en estos 30 años Colombia, además de haber logrado un sistema que atiende, que presta el servicio, que le pone a esa palabra solidaridad, le pone como una realidad, ¿cierto? Podemos decir hoy que el sistema realmente es solidario. Al tiempo que hemos avanzado en esa atención y protegiendo financieramente a los hogares, también hemos avanzado en que la gente parece que también necesita menos el sistema de salud, ¿no? O sea, como que la gente termina necesitando menos atenderse o solicitar servicios de salud. Algo también ha pasado ahí entre tener un buen servicio, pero al mismo tiempo enfermarnos menos. El sistema de salud ha venido respondiendo a las necesidades de salud de los colombianos y eso es algo que hay que reconocerlo. Porque si uno mira, las personas que necesitaban el sistema de salud o tenían una enfermedad, el sistema le responde en un 70%. Hay personas que no acuden al sistema y eso se ha mantenido más o menos en un 30%. Pero uno mira cuáles son esas razones. Esas razones dejaron de ser económicas. Cuando estábamos en el 97, de acuerdo a la encuesta de calidad de vida, la mayor parte de las personas acudían a razones económicas por las cuales no podían acceder al sistema de salud. Y este porcentaje ha venido disminuyendo a aproximadamente un 4% en la última encuesta que tenemos. Esto lo que nos muestra es que el sistema de alguna manera ha surtido o ha sobrepasado esas barreras que teníamos económicas y ha permitido que las personas accedan al sistema. Eso dejó de ser la preocupación para el colombiano al inicio del sistema, que no tenía con qué pagar. Y devolviéndome a esta tensión que nosotros tenemos acá de qué es lo que pasa con el sistema y por qué las quejas. Y claro, tenemos unos problemas de procesos grandes. Tenemos un proceso de las autorizaciones, las filas, las personas ya aluden también a esos elementos, a decir que por eso no asisten al sistema. Pero cuando vemos el conglomerado y los buenos resultados en salud que tenemos, yo creo que hay que reconocer que se ha hecho la tarea en términos de que las personas están accediendo al sistema. El hecho de que casi el 99% de la población colombiana tenga un carnet para poder acceder al sistema de salud por las diferentes 3 puertas que nosotros tenemos, porque son las puertas por las que ingresamos: el contributivo, quienes tienen capacidad de pago. Ahí está más o menos el 50% de la población. Tenemos
régimen subsidiado, otro 50% que no tiene capacidad de pago e ingresa por eso. Y tenemos un pedacito en los regímenes especiales. Eso creo que abrió la puerta a que tuviéramos acceso al sistema de salud. Y eso, claramente las cifras creo que lo demuestran. Muy bien. Entonces, salud para todos es una realidad, o mejor dicho, es ponernos una meta muy ambiciosa. Entendemos que la salud pues no depende exclusivamente del buen funcionamiento del sistema de salud, pues ahorita lo decías Ramón Abel, pues hay una cantidad de cosas alrededor de que estemos saludables los colombianos, pero hay unos avances muy impresionantes, como bien lo dices, Victoria. Yo quería preguntarles, ahorita nos pusimos como, estas son las metas ambiciosas de largo plazo, no sé, cosas como expectativa de vida, eso es una cosa que en la que influyen muchas otras factores, y claramente entre ellas el sistema de salud. Pero entonces, antes de llegar a eso, como que hagamos la ingeniería en reversa, ¿qué cosas deberíamos estar viendo que suceden en términos de resultados intermedios o en la salud de los colombianos? Y si es del caso también en cómo se ve el sistema, ¿cierto? ¿Cuáles son esos indicadores que nos dirían o cuál serían ese tipo de cosas que deberíamos ver que pasan con nuestro sistema de salud y con la salud de los colombianos, que nos dicen que estamos caminando hacia allá, que estamos transitando hacia ese gran objetivo de la expectativa de vida, de la reducción de muertes evitables y demás? Y de la protección Y financiera. de la protección financiera, claro. Es que lo interesante es tener las dos al tiempo, porque hay países en el mundo que han dicho, no, aquí lo que importa es la salud como algo agregado, ¿no? O sea, el paisaje grande. Costa Rica, por ejemplo, en los años 80 tomó una decisión de largo plazo como país y dijo, vamos a darle a hacer todo el esfuerzo en la promoción de la salud, la prevención primaria, o sea, que la gente no se enferme o se enferme lo menos posible, y en la detección temprana. Y montan todo un sistema basado en lo que conocemos en el sector como atención primaria, ¿sí? Y lo que sobre para los hospitales, los médicos, los especialistas y los medicamentos caros. ¿Qué pasa? Ese país tiene un problema de subfinanciamiento en esos servicios hospitalarios, de especialidades, médicos especialistas. Hay listas de espera larguísimas de 2 años para un examen, para una resonancia magnética, por ejemplo. El acceso a los hospitales es supremamente restringido, pero esa fue su decisión estratégica y tienen hoy unos indicadores agregados de salud como de país desarrollado. Son un ejemplo digno de imitar desde el punto de vista de la salud pública. ¿Qué pasa? Cuando un país toma esa decisión y abandona, o mejor dicho, no es que abandone, sino que deja un poquito descuidada la atención curativa de mediana y alta complejidad, entonces los hogares tienen que sacar de su bolsillo, lo que Vicky llama el gasto de bolsillo, es que los hogares tienen que pagar con sus ingresos o vendiendo sus activos productivos para poder pagar la hospitalización de la mamá o del papá o de la tía, y eso es una causa de empobrecimiento. Entonces, si bien la atención primaria puede ser muy poderosa para elevar el nivel agregado de salud, tiene el problema de que si enfocamos todos los esfuerzos ahí, vamos a generar pobreza cuando la gente se enferme. Ahí es donde tenemos que más menos gente, pero quien se enferma realmente la pasa. Exactamente, y se genera pobreza. Entonces, yo creo que el termómetro nos tiene que mostrar las dos cosas, ¿cierto? Como decir la temperatura y la presión arterial, para ponerlo como en algún ejemplo. Entonces, tenemos un termómetro para las ganancias en salud que nos muestra, por ejemplo, la mortalidad infantil, el número de niños, de cada 1000 niños que nacen en un año, cuántos se mueren antes de cumplir un año. La mortalidad prematura potencialmente evitable, que es cuántas personas fallecen antes de los 75 años por causas que podrían potencialmente ser evitables. Ese es otro indicador. Entonces nos va diciendo si vamos bien por el camino que es o no. La mortalidad materna es súper importante porque nos cuenta si las mujeres, sobre todo las de más bajos ingresos o que viven en zonas más apartadas, están teniendo dificultades en el momento del parto, sobre todo, que hay unos riesgos de muerte muy altos. Pero en el otro indicador, o sea, no podemos fijarnos solo en eso, porque entonces, ¿y qué está pasando con el gasto en salud que empobrece a los hogares? Entonces, hay que medirlo también. Es un trabajo muy interesante que hacen allá en Provesa, Vicky, ¿cierto? Que miden cómo va evolucionando el gasto de bolsillo. Y hay una parte del gasto de bolsillo que es un indicador crítico y es el gasto que se denomina como gasto empobrecedor.
Porque pues gasto de bolsillo tiene cualquiera. Uno compra un acetaminofén en una farmacia, eso es gasto de bolsillo, pero eso no te empobrece. En cambio, el que tiene que salir a vender sus activos productivos o ir a enculebrarse con una gota a gota para pagar una operación en la clínica de la mamá o del hijo, ese es el gasto empobrecedor y ese es el que frena el desarrollo económico. Entonces, ¿ves? Hay como dos fuerzas contrapuestas. La una favorece el desarrollo económico, pero si dejamos que los hogares se empobrezcan por el gasto de bolsillo, pues perdemos en el otro lado. Entonces hay que estar mirando las dos cosas al tiempo. Claro. Victoria, ¿qué deberíamos estar viendo? Digamos, si tenemos puesto un ojo allá en ese objetivo, en esos indicadores de los que hablábamos ahora en el largo plazo, el otro ojo donde lo deberíamos estar poniendo, qué cosas deberíamos ver que están pasando para más o menos saber el termómetro, como dice Ramón Abel, que estamos en el camino correcto. Mira, ahora viendo estos resultados en salud que estaba mencionando Ramón Abel, yo diría que hay que poner cuidado de cómo estamos haciendo la tarea, o sea, cómo estamos llegando a tener una baja mortalidad materna. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo en los controles prenatales? Estamos preguntándonos por temas de calidad, como ya el país siento que transitó en temas de acceso, llegando a una cobertura, a una afiliación. Ahora debemos estarnos preguntando en términos de calidad, ¿cómo mejoramos la atención? Y eso hace que llevemos a preguntas que pueden ser y que creo que es de alguna manera en donde el sistema está aprendiendo, es cómo llegamos a esos territorios que están apartados. ¿Cómo trabajamos con otros sectores? Ahí hay una gran tarea porque la calidad y llegar a esos buenos ejercicios, la salud la tiene clara, hay protocolos, hay buenas formas de hacerlo y nosotros tenemos una capacidad técnica de médicos, de hospitales, que podemos llegar incluso a pensar en exportar servicios de salud. Sí, ese es el de la calidad, es un buen tema porque, pues, digamos, no, yo no, ¿cómo uno en salud sabe que está haciendo bien la tarea en términos de calidad? Me queda claro que, pues, con un cierto plan de beneficios, ya medir el acceso ya es una métrica que uno puede entender y sabe si le está haciendo bien la tarea. Pero en calidad, que yo pienso, por ejemplo, en el sector donde estamos nosotros, que es educación, hay también medidas de cobertura y hay unas medidas de calidad que nos medimos en unas pruebas y demás. En salud, ¿cómo sabríamos que estamos mejorando en calidad, por ejemplo? Bueno, te daría un ejemplo y ahí Ramón Abel me ayuda en el ejercicio. Por ejemplo, estamos teniendo buenos controles prenatales, pero tenemos un aumento en preeclampsia. ¿Qué tanto estamos observando y qué tanto estamos previniendo esto para que las mujeres no se nos complique? ¿O qué tanto estamos generando oportunidad es decir, tenemos un examen de diagnóstico y después tenemos el acceso a medicamentos o todo lo que implica la atención y el seguimiento? Todos esos elementos empiezan a acompañarse como mejorando, al final estamos mejorando el estado de salud de una población. Lamentablemente estamos llegando a ocuparnos de esas circunstancias cuando las personas necesitamos, y eso también es algo que hay que tener, pues que tenemos que reconocerlo, que estamos llegando a entender esas mejoras cuando los ciudadanos necesitan esos servicios de salud. Tal vez deberíamos empezar a hacerlo desde antes y ahí también tenemos que hacer la tarea en todo lo que hablamos de promoción y de prevención, pero reconocer, y ahí voy a extenderles un poquito la respuesta. Deberíamos de estar trabajando con otros sectores, porque es que tener unos muy buenos hábitos de vida y unos buenos condición depende, por ejemplo, si uno quiere ir a correr, que existan unos parques, que exista un alumbrado, que las ciudades sean seguras. En este momento hay circunstancias donde están los hospitales, está la atención, está el recurso humano, pero hay individuos que no pueden llegar porque hay un conflicto. Y esas son circunstancias que las estamos achacando al sistema de salud, a la respuesta del sistema y que deberían de ser compartidas. Entonces ahí te diría que aprendiendo a manejar los procesos y cómo damos una cita, todos los temas de información, pero también aprendiendo a trabajar con otros sectores, que es lo que tanto el gobierno habla de atención primaria en salud. Eso implica una buena atención primaria, implica trabajar intersectorialmente.
trabajar en conjunto, con educación, con vivienda, con planeación. Del resto, es muy difícil llegar y consolidar un muy buen estado de salud. Bueno, entonces, pues tenemos esa meta como en el largo plazo. Empezamos a ver qué cosas debíamos ver que están pasando para darnos cuenta si estamos en la ruta. Hoy, digamos, vamos como desarmando esto para ver cómo vamos resolviendo de aquí a 20 años el asunto y nos metemos en el camino que es. Entonces, pero no, hoy tenemos unos logros que hemos conversado acá. ¿Qué de lo que tenemos hoy del sistema ustedes dirían, mire, esto hay que protegerlo, esto hay que cuidarlo, esto es parte de lo que nos ha hecho llegar donde estamos y sin esto no podemos llegar a donde queremos llegar dentro de 20 años? ¿Qué cosas debemos cuidar y preservar del sistema, por ejemplo? Esa es una pregunta que depende claramente del contexto en el que se hace, porque pues Vicky y yo estamos más o menos de acuerdo en casi todo y hemos trabajado durante varias décadas en este sistema de salud y reconocemos sus logros y también sus limitaciones, pero si uno escucha los planteamientos del gobierno acerca de este sistema eh, y cuando antes de que llegaran al gobierno sus planteamientos de por qué había que cambiar el sistema radicalmente, pues no puede uno entender cómo haya dos visiones tan diametralmente opuestas. Unos diciendo que hemos tenido logros importantes, que tenemos cosas para sostener, para preservar y para crecer, y otros diciendo que todo es absolutamente horrible y hay que acabar con todo. Entonces, por eso hago la claridad de que en este contexto en que estás haciendo esta pregunta, sí tiene sentido resaltar los logros que hemos tenido. Mira, Colombia lo que pasa es que como nosotros nos miramos así solamente para adentro y miramos nuestro sistema y solamente sentimos las dificultades de nuestro sistema, entonces pues no tenemos como punto de comparación. Pero cuando uno mira el sistema de Colombia desde afuera, desde países vecinos, países de la región o países de ingreso similar, es impresionante los logros que se le reconocen a este sistema desde afuera. Curiosamente no desde adentro. Será por aquello de que nadie es profeta en su tierra. Pero entonces, imagino que hay algunos elementos de cómo se diseñó y cómo fue evolucionando el sistema que han permitido esos logros. Sí, no sé, las redes de hospitales, o sea, ¿cuáles son esas cosas que ustedes creen que deberíamos conservar para mantener esos resultados o mejorarlos? Un elemento, o sea, la primera parte de tu pregunta es, ¿qué fue lo que...? Bueno, yo voy a empezar por el logro. Colombia tiene programas de gestión integral de enfermedades crónicas de alto costo que son ejemplo en toda la región. Son la envidia de todos los pacientes, sobre todo. Los pacientes dicen, cuando uno habla con pacientes de Brasil, de Argentina, de México, ay, esos programas que ustedes tienen en Colombia, porque les dan el medicamento, la cita al médico, el tratamiento, la atención integral, etcétera. ¿Qué hizo posible que esos logros se obtuvieran? Las EPS, al ser responsables por la salud de sus afiliados, con con un monto de plata fijo, que es la UPC que reciben, tenían que esforzarse por tener muy bien manejados ese 5% de pacientes o de afiliados que les cuestan 2/3 partes de lo que gastan. Son solo el 5%. Entonces, los aseguradores entienden muy bien que manejando muy bien ese 5%, les alcanza las 2/3 partes de la plata. Entonces, si no lo maneja bien, eso es un desastre, eso es una vena rota. Entonces, las EPS empezaron a generar programas para cuidar a los diabéticos, a los hipertensos. El gobierno también, obviamente, los ha llevado. Eso no fue pues iniciativa de ellos así nomás. El gobierno también los ha llevado, los ha impulsado, les ha exigido, los ha obligado. Pero hoy en día tenemos programas en VIH, en enfermedad renal crónica, en trasplantes, en diálisis, en enfermedades autoinmunes, que son un ejemplo en toda Latinoamérica. Y ahí es donde se concentra 2/3 partes del gasto. Claro, y es el tipo de cosas que pues llevaría a la ruina a un hogar si no tuviera ese tipo de... No, es que ni 99.9% de los hogares en Colombia no tienen cómo pagar un medicamento que vale 5 millones de pesos al mes. De acuerdo. Entonces, conservar, eso hay que preservarlo, esos programas. Esos programas de atención a enfermedades de alto costo, el sistema de aseguramiento, lo que hay detrás de aprender a
de saber manejar un sistema en el cual hay unos riesgos, hay un porcentaje pequeño de personas que se les termina materializando ese riesgo y en ellos termina usándose buena parte de los recursos, pero administrar ese riesgo, digamos, es parte de la tarea de lo que tal vez hemos hecho bien y que nos ha permitido tener hoy estos resultados que tenemos. Victoria, que estas cosas que deberíamos cuidar, que deberíamos preservar de cómo funciona el sistema para garantizar los resultados que hemos tenido o mejorarlos y llegar a la meta que nos estamos poniendo dentro de 20 años. Mira, de acuerdo con Ramón Abel, hay que cuidar esa decisión que tomamos de alguna manera de centrarnos un poco más en la atención individual y es ese manejo de ese logro y de esos aprendizajes. Eso hay que escalarlo, porque es cierto que en algunas zonas del país los tenemos claros para algunos afiliados. Aquí pienso que hay una figura muy bonita en prestación que se llama Hospital Padrino y lo hablo porque es de casa y es un programa que apadrina a las, por ejemplo, emergencias ginecostétricas y esto me tomo aquí el ejemplo de la doctora María Fernanda Escobar, que es la líder de este programa En Fundación Valle del en Fundación Valle del Lili, Yo lo menciono. en el cual se apadrina o se llega a solucionar emergencias de las maternas en situ. Han ido al Chocó, a La Guajira, y es tener toda esta capacidad de la alta complejidad porque tenemos un capital humano valiosísimo, tenemos unos equipos, nosotros somos economistas, tenemos unas funciones de producción robustas, con buenos resultados. El programa consiste en que estos hospitales grandes van y entrenan esos hospitales desde la enfermera, desde el lanchero, porque ahí sí hay que reconocer que hay momentos en que no tenemos servicios porque es que no hay la capacidad incluso para llegar allá y no hay vías. Entonces, el médico general, si hay otro profesional de la salud, lo entrenan, el portero, para que el paciente se estabilice in situ con apoyo de los especialistas, por ejemplo, en Cali, y con esto han salvado vidas. Es así de simple. Luego, si es necesario, estabilizan el paciente, hay un acompañamiento con protocolos de alto nivel en los cuales si el paciente o la paciente no tiene o no necesita atención de alta complejidad, pues ahí sí buscan los mecanismos, la fuerza aérea, todo y se traslada. Pero ahí hay un trabajo en conjunto. Hospital Padrino, ¿cómo? Hospital Padrino. Hospital Padrino. Especialmente para zonas alejadas. Mira que esos son aprendizajes que nosotros nos hemos ideado de forma en que adaptamos modelos de prestación en los territorios. Y vuelvo y hago énfasis en esto. Tenemos que recordar que los territorios pueden ser diferentes y hay que enriquecer esas capacidades locales. Hay sistemas de salud locales. Eso hay que trabajar sobre ello. Hay unos muy buenos. Hay programas en los cuales a veces no es una camisa de fuerza que deba de funcionar el trabajo con indígenas. Los indígenas tienen protocolos que pueden tener concepciones diferentes de la salud. Eso tenemos que apropiarlos y trabajarlo en conjunto. El país tiene experiencias de ellos. En temas oncológicos, eso hay que seguir trabajando porque eso reconoce la territorialidad que nosotros tenemos, esa diversidad en el país. Muy bueno, entonces escucho aquí estos programas, por ejemplo, de atención a alta complejidad, que le contribuyen a que esos pocos pacientes que tienen enfermedades que los podrían llevar a la ruina o que no tendrían nunca cómo recibir esa atención o pagar por ella, es algo que hay que cuidar, que ha funcionado del sistema, la forma de gestionar el riesgo en salud, el sistema de aseguramiento, el talento especializado que mencionas, pero y tal vez escalar lo que hoy ha funcionado, no sé, en ciudades, en donde tenemos una red compleja de hospitales y centros de atención, llevarlo pues como a territorios. Pero tenemos que hablar de todas formas de cuáles son nuestros límites, cómo tendremos al final que vivir dentro de nuestros límites. Y aquí hay estos dilemas, cómo lograr el adecuado balance entre la financiación, lo que podemos gastar en salud y lo que se espera del sistema de salud. Ese balance es
Es un reto enorme, pero cuando uno mira de nuevo desde afuera, Colombia sale bastante bien librado. O sea, como proporción de nuestro Producto Interno Bruto, lo que gasta Colombia en salud comparado con países como Brasil, como México, como Argentina, es mucho menor. Segundo, fuera de que gastamos más poquito, el gasto directo de los hogares pagando de su bolsillo es el más bajito de Latinoamérica, exceptuando tal vez Cuba y Uruguay. Y eso que Cuba lo dudo porque hay un mercado informal enorme que nadie lo mide. Eh, pero, o sea, esa combinación es realmente difícil de lograr. Este gobierno ha retrocedido en esos indicadores. Vicky tiene los datos de primera mano. Este gobierno ha retrocedido, los hogares están gastando más y los que más gastan son los más pobres, los que más impacto, el gasto que más impacta son los de los pobres. Entonces, yo creo que Colombia, sin duda alguna, como lo decíamos anteriormente, es un ejemplo que es mirado desde afuera con respeto y con admiración. O sea, con tan poquito, casi $500 al año por persona, logramos una cobertura de una cantidad de beneficios y de tecnologías de alto costo que muchos países de la región no le llegan sino a los más ricos. Y fuera de eso, tenemos un gasto de bolsillo tan bajito. Entonces, ¿cuál es el argumento que dice la mayoría de la gente? No, es que el sistema, que es que la cobertura no equivale al acceso, que una cosa es tener el carnet de la EPS, otra cosa es de verdad, vaya pues consiga una cita, vaya que le den un tratamiento. Si eso fuera verdad, que es tan grande el problema, el gasto de bolsillo sería mucho mayor. Porque la gente dice, oiga, no me dan la cita en la EPS, pues camine a ver, hagamos una vaquita, pues, hagamos una rifa, vendamos el marranito, ¿cierto? O vamos a un pagadiario para conseguir la plata para la cita. Si eso fuera así, el gasto de bolsillo sería mucho mayor. Y es muy bajito. Entonces, Aunque ha venido subiendo. Es lo pero por lo que ha pasado recientemente. recientemente. Pero miren, México tiene la proporción del gasto total de salud de México que sacan los hogares de su bolsillo directamente es alrededor del 42-45%. Wow. Y aquí es el 17-18%. O sea, es muy bajito. Entonces, ese mantra que se repite con mucha, que no es de este gobierno, de toda la vida, de que el carnet de la EPS no garantiza el acceso, si eso fuera verdad, el gasto de bolsillo sería mucho más grande. Entonces, Y eso logramos un equilibrio muy difícil, pero también es verdad que todo el tiempo estamos como, nos sentimos en aprietos. Es como, claro, porque es que uno lo vive en el día a día. pero queremos ofrecer cobertura, pues acceso al 100%, pero además cobertura a todo tipo de procedimientos y medicamentos. Pues eso me imagino que tenemos que llegar como sociedad a una especie de contrato social sobre qué es lo que somos capaces de cubrir para que la gente tenga acceso. Y no sé si hay como otras experiencias o países que han logrado, que podemos mirar como para tratar de vernos allí y transitar un camino. Pues yo cuento brevemente la experiencia de los Países Bajos que me parece espectacular. En Países Bajos es un sistema muy parecido al de Colombia. Son aseguradores que compiten por atraer afiliados, ¿sí? Pero en Países Bajos las coberturas de medicamentos de alto costo, tecnologías ultracostosas, son mucho más limitadas que en Colombia. En Colombia cubrimos medicamentos que ellos no cubren. ¿Por qué pueden hacer ellos ese acuerdo social y decir, no, es que los recursos son finitos, vamos a utilizarlo lo mejor posible para que la salud de la mayoría de la gente sea lo mejor posible y damos acceso a ciertas cosas de atención curativa, pero hasta cierto punto, porque es la plata que hay? ¿Por qué lo hace? Pues porque es una sociedad que ha cultivado durante 8 o 10 siglos una cultura de cooperación, porque recuerden que los Países Bajos se han ido construyendo es ganándole tierra al mar, ¿cierto? Los polders. Resulta que en esa cultura de los polders son terrenos al nivel del mar. Y no basta un tonto descuidado que deje entrar el agua y se inundan todos. Entonces, la cultura polder de los Países Bajos lleva a que todo el mundo se vigile entre todos y a que tengan un grado de conciencia colectiva, Cuidan entre todos. de cuidarse todos entre sistema, todos. Entonces, bien. exactamente, Esa esa misma. decías, hombre, aquí cubrimos cosas que en otras partes del mundo no se cubren. Y eso puede tener, pues tiene cosas buenas si es un medicamento para un tratamiento de una enfermedad de alto costo grave, pero también tiene que, ahí puede haber, estamos cubriendo cosas que tal vez no deberíamos estar cubriendo, ¿sí? Entonces creo que Pero por ese énfasis que le damos al derecho del individuo. Los holandeses dicen, no, pues yo me acuerdo una profesora holandesa que está aquí en la Universidad de la Javeriana decía, aquí cubren medicamentos que en mi país nunca exigiríamos.
porque el costo de Y oportunidad es entre muy todos alto. cuidan el sistema. Entre todos cuidan el sistema para que no, porque la misma cultura Polder. Victoria. A veces confundimos y decimos es que el sistema no funciona porque hay unas listas de espera, porque hay unos trámites y claro, eso dificulta el acceso directo, esa inmediatez de esa respuesta. Porque cuando uno tiene un problema de salud, creo que es lo más Que lo atiendan ya. pero te lo cuando vemos en el agregado es exactamente lo que estamos diciendo, es un sistema generoso, es un sistema en el que y sufre y está con unas condiciones que sigue como la norma, lo que se debería decir. Esto es un sistema que es explícito, pero es explícito en las exclusiones, es decir, lo que no debemos cubrir. Entonces, lo que tendemos a pensar Todo lo demás es que todo, se supone cubierto. todo está cubierto. Y cuando queremos algo, entonces existen mecanismos judiciales como la tutela, lo cual ya esto lo normalizamos y accedemos a ello y se lo pedimos al sistema. El sistema ha pagado desde los tratamientos que son cáncer, alta complejidad, innovación, pero también ha pagado colegios, ha pagado arriendos, ha pagado seguros, ascensores. Ese tipo de cosas es pensar que el sistema nos debe de responder incluso para cosas que no son necesariamente relacionadas a la atención en salud. Y eso hace que sea un ejercicio desordenado. Si uno va a planificar y va a generar un presupuesto para esto, pues por eso es que a veces hablamos de el plan de beneficios en salud antes del plan obligatorio de salud, el POS. Esto es un paquete que deberíamos estar teniendo, administrando y sabiendo qué tiene y cuál es el alcance, pero le estamos pidiendo más. Institucionalmente no hemos generado todos los mecanismos y las coordinaciones internas entre cómo acceden los medicamentos, con qué registro INVIMA, cómo los evaluamos, hacemos evaluaciones de costo-efectividad, hacemos evaluaciones de impacto presupuestal, pero esto no se materializa en las decisiones. No se nos convierte en una decisión en que ingresen ciudadanos, pacientes. En el ejemplo que utiliza Ramón Abel, son mesas de concertación donde están involucrados los EPS, pacientes, el gobierno, discutiendo qué somos capaces. Y muchos de ellos dicen, es que tenemos un presupuesto hasta aquí y sobre esa base decidimos. Y ahí empieza la articulación de los diferentes organismos que deciden qué puede ingresar y qué no debería estar ingresando al sistema. Claro, es un poco separar la discusión y las decisiones de, mire, esto es lo que podemos gastar y entonces ahora sí vamos a ver cómo lo gastamos. Pero juntas son, pero ahí también como que identifico un problema de diseño eh, que me pienso yo trae luego un problema de gobierno o de gobernanza realmente. Y es, si yo diseño un sistema que cubre todo lo que yo no diga que excluye, entonces, no, pues primero, se hace muy difícil porque lo que ustedes decían, termina pagando un montón de cosas que pues no están excluidas ahí, entonces termina pagándolo todo. Pero segundo, no genera una disciplina alrededor, por ejemplo, de unas mesas, alrededor, cuando el sistema dice, esto es lo que se cubre, pues hay mayor disciplina diciendo, no, venga, sentémonos porque ya hay que incluir otras cosas. Entonces creo que genera pues como esa disciplina de esa gobernanza para ser juiciosos listo, nos reunimos regularmente para evaluar qué más entra. En este momento, como entra todo lo que no está excluido, pues no hay mucha motivación, digamos, para estar revisando esas listas, pues, o esos esquemas. Entonces, ahí hay, creo, como cosas que ahorita hablábamos de lo que hay que cuidar. Creo que también tenemos que pensar, aquí hay cosas que habría que tal vez cambiar y también de pronto tener esta cultura de cuidar el sistema entre todos, ¿no? Eso es más difícil y toma mucho tiempo. Le podemos ayudar con algunas mejoras de diseño, pero sin duda también pues cuidar entre todos el sistema. Ya toda la última pregunta, esta conversación pues ha estado muy entretenida. Yo aprendí un montón y estoy seguro que quienes nos ven y nos escuchan también sobre hacia dónde debemos movernos, pero pues ya todo tiene que terminar y quiero hacerles la última pregunta y es,
ese es el horizonte que nos ponemos. Ustedes me hablaron de algunas cosas que debían pasar para llegar allá, entre ellas cuidar algunas cosas y cambiar otras, pero para uno llegar allá tiene que dar el primer paso. El primer paso son, digamos, los primeros 100 días de un gobierno. Estamos en plena temporada de elecciones, vendrá un gobierno nuevo y no puede pasar lo que sigue si no pasa lo primero en esos 100 días. Ustedes tuvieran que pensar en cómo, digamos, qué le recomendarían a un gobierno entrante. Sé que han pasado cosas en estos años, ha habido deterioros, estamos teniendo problemas financieros con asuntos de la UPC, la insuficiencia de la UPC. Nosotros mismos desde Valor Público hemos hecho estudios y mediciones, sé que ustedes también, sobre la insuficiencia de la UPC, sobre los presupuestos máximos, la financiación del sistema está en aprietos, pero también otras cosas han desmejorado. Entonces, ¿ustedes qué recomendarían hacer en esos primeros 100 días del próximo gobierno? Lo primero es que los problemas de plata se resuelven con plata. Entonces, pues si hay un problema de deudas acumuladas, de cartera morosa, que está afectando obviamente a los pacientes en su día a día, incluso causando muertes evitables, pues lo que hay que hacer es darle un estartazo de liquidez al sistema. Simple. ¿De dónde sale la plata? Esa es la pregunta. No es necesariamente los 30 billones en un paquete entero de una vez para resolver el problema. No. Eso son 3 reformas tributarias. Pero sí, por lo menos, reducir ineficiencias en una cantidad de rubros que se han crecido desmesuradamente durante este gobierno, no solo en salud, sino por fuera del sector. Y reducir esos gastos desmesurados y redireccionarlos a paliar la crisis para que los prestadores, sobre todo los hospitales, clínicas, centros médicos, etcétera, y los trabajadores de la salud, tengan un respiro y puedan, como quien dice, sacar la cabeza un poquito del agua y aguantar un poquito más. Creo que ese sería lo urgente que hay que hacer. Ya estrategias como emisión de deuda, títulos de largo plazo, qué sé yo, pues sería como para una solución Pero mucho más. financiero, Básicamente sí. a corto plazo. De corto plazo. Hay que coger de pronto, bajarle prioridad a unas cosas y prioridades. Seguramente darle prioridad a los pacientes de alto costo, porque no es posible pensar que un paciente que lleva 10, 15 años con un riñón trasplantado, una calidad de vida perfecta, divinamente todo, le estén dejando de dar su inmunosupresor y esté a punto de perder su riñón. Por favor, a ese paciente le quedan todavía 10 años más de vida, productiva, feliz. Entonces, resolver esos casos más críticos de los pacientes de alto costo que están a punto de, o sea, que están enfrentando situaciones muy dramáticas por la falta de medicamentos y de acceso a los servicios, podría ser lo primero. Pero definitivamente el común denominador es más caja para... Bueno, pero además tenemos pues unos problemas de organización del sistema, pues tenemos unas EPS intervenidas, tenemos incertidumbre sobre qué va a pasar con su función, que otras, digamos, ya como en términos de organización del sistema me queda claro que la financiación, digamos, el asunto financiero es urgente, pero también, digamos, que otras cosas en el corto plazo deberíamos darle claridad y deberíamos resolver para asegurar que al menos comenzamos a transitar ese camino de los próximos 20 años. Mira, tomando el ejemplo de la financiación es lo crucial porque es la gasolina que le permite al carro andar. En este momento el sistema no tiene gasolina, no está operando. Y yo le diría al próximo gobierno, ministro que llegue, la salud tiene que ser prioridad. La salud no había lucido, seguridad lo teníamos como un tema vital dentro de las agendas. La salud tiene que ser la prioridad porque es lo que estamos viendo socialmente con mayores efectos. No solamente en la enfermedad, los pacientes que tenemos, que esa es otra tarea, yo diría, ahí ahora los actores del sistema, tenemos que tener listos identificados los pacientes que hay que irlos a atender porque están en una situación muy complicada. Y mira, eso es difícil porque tenemos un aseguramiento debilitado y el asegurador era quien cuidaba y estaba vigilando esto. Esa responsabilidad se la están turnando entre la prestación y las secretarías de salud con las denuncias de quienes están enfermos, porque están enfermos. Tenemos un problema, ahorita mencionaste un problema de gobernanza. Entonces yo le diría a los actores en este momento, vean, tengamos identificados cuáles son esas urgencias en salud, porque de pronto las prioridades nos han venido cambiando y no nos dimos cuenta.
De pronto cosas que ya teníamos controladas, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que es importante en nuestra agenda, de pronto se nos está complicando más de lo que pensábamos. Eso creo que es, no, si no ganamos esa prioridad, no vamos a diluir las acciones porque vamos a competir con otros sectores. Y te diría lo segundo, necesitamos tecnificar el Ministerio de Salud. Los ministerios es el rector del sistema. Esta brújula se ha diluido entre todos los actores. El rector del sistema es el que nos muestra para dónde ir y nos dice cómo ir, nos dice con cuánto se puede ir. Esa conversación no se ha tenido. Eso es necesario. Y te sumo el DNP, porque el DNP debería también estar teniendo aquí en esas discusión es importante. Todo lo que encierra la gobernanza del sistema, si no lo tenemos y solamente la financiación no basta, necesitamos volverle a poner orden y tomar decisiones como país. ¿Será que tenemos un modelo de aseguramiento que hay que rediseñarlo, hay que mejorarlo? ¿Vamos a pasar a otro modelo? ¿O serán discusiones que yo creo que ya hay incluso apertura para discutirlo? Pero necesitamos una cabeza que lidere esas conversaciones y no la tenemos. Bueno, ojalá pues no lleguemos a una situación ya de crisis, digamos, realizada o material, pero dicen, ahorita que mencionabas liderazgo, pues que todas las crisis son crisis de liderazgo, ¿no? Y entonces, liderazgo desde quien es el rector del sistema, capacidad institucional para afinar o reconstituir la gobernanza del sistema, resolver los problemas financieros, digamos, atender las urgencias financieras que tenemos, fortalecer, no debilitar y rediseñar, si es del caso, el sistema de aseguramiento. Ahí pues tenemos una serie de propuestas que creo que para los 100 primeros días de un gobierno van a ser claves si queremos empezar a transitar ese camino que nos lleve a un sistema de salud, a unos resultados, un desempeño de la salud de los colombianos como el que queremos dentro de 20 años. Muchas gracias, Ramón Abel, Victoria, por haber aceptado esta invitación a esta serie de conversaciones Imaginar Colombia.